Carlota, querida, pues es que efectivamente yo nada más terminar la entrevista del programa de viernes puse un tuit en redes sociales señalando dos cosas. La primera, que no había podido reprocharle absolutamente nada grave a Alejandro Sanz, y otro titular que yo creo que es muy importante es que Ivette Plaja confirmó en la entrevista que tuvieron relaciones sexuales con 24 años, que creo que es un dato importante. De todo lo que habló en De Viernes lo vamos a analizar en Tentáculos porque tenemos además más información que aportar y por supuesto también hablaremos de la reacción inmediata que tuvo Alejandro Sanz nada más terminar el programa en redes sociales. La tenemos. Buenas noches, familia. ¿Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero. Gracias por confiar en mí. Y algo más importante aún, gracias a todos los que me habéis apoyado estos días, porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamás. Os amo. 2:45 de la mañana. Es decir, se esperó a ver la entrevista entera para escribir eso. Sí, sí. Bueno, yo en cualquier caso tengo que señalar que a mí me consta, y tú no, supongo que también manejas esta información, vamos a hablar largo y tendido de lo que contó ella. Creo que también hay que hablar de cómo fue esa entrevista, de cómo fue la puesta en escena y también cómo la entrevistaron los compañeros de Viernes, pero también es verdad que desde luego él estaba muy pendiente. Ya hay noticias de que ha demandado o de que va a demandar a Ivette, pero a mí lo que me consta, y yo creo que también te consta a ti, Alberto, es que desde luego antes de la intervención de Ivette, Alejandro Sanz tranquilo no estaba y desde luego ha movido todos los hilos y los tentáculos que ha podido. Ha sido una semana, la pasada, muy intensa para Alejandro Sanz. Sabemos que gente de su entorno opinó, Carlota, en diferentes digitales, dando la versión oficial del cantante. Y fijaros si estuvo pendiente de la entrevista. Os voy a dar un dato muy clarificador, y es que soltó un tuit de agradecimiento nada más terminar la entrevista a Ivette Plaja, y una hora después, y yo tengo la teoría, después de hablar con sus abogados, ya hizo un tuit, un agradecimiento, una reflexión mucho más profunda de lo que acababa de suceder. Carlota, Ivette ya ha hablado, pero también es importante que nosotros aquí en Tentáculos tenemos una entrevista a su mejor amiga que habló con Kiko y que aún hay muchos titulares que analizar de esa conversación que tuvieron, porque a lo mejor Ivette se cayó ciertas cosas que la amiga no se cayó o viceversa. Muy bien. De todas formas, Alberto, luego lo analizaremos todo. Ojo, porque empezamos el tema. Vamos con Ivette Plaja. La conocimos, fíjate, la conocimos hace 8 días. Sí, una semana. Sí. Porque salió su vídeo un domingo. Interminable. Y oye, que es, ha nacido, no sé si ha nacido una estrella o una persona estrellada, pero ojo, porque vamos a dedicarle mucho tiempo. Vamos allá. Mi admiración por Alejandro Sanz empieza en 2015, cuando participa en La Voz. Accedí a él a través de un trabajo del instituto. Contacté con gente del entorno de Alejandro y cuando terminé el trabajo le pedí una dirección para enviárselo personalmente. A los 2 días, Alejandro me escribió por Twitter, dándome las gracias. Me siguió en redes sociales y me invitó a un concierto suyo. Yo entonces tenía 17 años. Nuestro primer encuentro fue en 2017, en un camerino, prácticamente a solas. En 2018 me invitó a su casa en Pozuelo y en 2019 a su casa en Jarandilla, con su tía cocinando una tortilla de verduras. Eso no le pasa a cualquier fan. Yo flipaba porque no me conocía y me había invitado en una situación más privada, a solas, en un camerino, no como al resto de fans. Los demás fans me decían que yo era la niña de sus ojos. Él me ha dicho que le gustaba desde la primera vez que me vio en redes sociales. Él lo deja con Rachel Valdés a finales de mayo. Salta el tuit en el que dice que está mal y me dice de vernos. Nos vimos en uno de sus primeros conciertos de la gira. Ese día me dio un beso en la comisura del labio. Al día siguiente me escribió su asistente, diciéndome que si quería ir a cenar al hotel de Alejandro. Y fui a cenar. Ahí sí que me di cuenta de que iba a pasar algo. Me dijo que ojalá todas las personas que hubieran respondido a ese tuit hubieran sido chicas, y yo le respondí que él podía estar con la chica que quisiera. Su respuesta fue: entonces acabamos juntos tú y yo esta noche. En ese momento me quedé blanca. Quedamos en salir de fiesta, pero él se quedó en la habitación.
y no me atreví a entrar. Finalmente pasó en su casa en septiembre. Ya llevábamos un mes pasándonos fotos y de todo, y teniendo conversaciones íntimas y eróticas. El primer beso lo dio él, pero a nivel sexual tuve que llevar yo la iniciativa. Alejandro ha intentado tener encuentros íntimos conmigo cuando él tenía pareja y yo le paré. Ese fue el punto de inflexión. La chica con la que estaba saliendo era Mónica Cruz. A Alejandro le gustan mucho las mujeres y se cree con la capacidad de hacer y deshacer. Sentía que Alejandro manipulaba emocionalmente mis actos y mis decisiones. Si no le contestaba a los 2 minutos, se quejaba. Estos días he recibido muchos testimonios dándome las gracias por mi valentía. Esto no es cosa solo de mí. Hay más víctimas que han sufrido manipulación emocional. Una persona en concreto le define como depredador sexual. Cuento esto ahora porque es cuando lo he digerido. He llegado a entender que me podía haber llegado a enamorar del personaje. Mi relación con Alejandro Sanz fue consentida y buscada, siendo yo mayor de edad. Tenía una dependencia emocional muy grande. Alejandro Sanz traspasó límites morales con ciertas actitudes y tratos que viví en primera persona. Cuando empezaron nuestros encuentros sexuales, empecé a no reconocerle. El año pasado estábamos en la piscina de su casa y le comenté que quería volver a competir en gimnasia rítmica, algo que para mí era importante. Le dije, mira qué moratones tengo en las piernas del tapiz de la moqueta. Y me respondió, claro, de la moqueta de los hoteles. Vale, si os parece, vamos a ir comentando cada parte de la entrevista. Aquí hemos resumido y además, fíjate, Rocío, con todo el respeto, porque aquí no estamos para juzgar a los compañeros, pero es verdad que viendo este vídeo, ¿no?, que está hecho con el relato de ella sin interrupciones, se entienden bastantes más cosas, o por lo menos podemos llegar a entender cómo fue su historia. Otra cosa es que habrá gente que dirá, lo ha hecho por dinero, lo ha hecho por despecho, era mayor de edad. Sí, pero que se agradece también escuchar todo lo que contó, porque al final es verdad que fue una entrevista muy difícil y yo tengo que decir que mi sensación después de verla es que era una entrevista un poco en la que ella estaba sentenciada a muerte antes de hablar. Entonces, así es bastante complicado que, oye, que yo insisto que los compañeros han hecho la entrevista, que les han dejado hacer, que han querido hacer, que han podido hacer. Yo ahí no entro ni salgo. Pero es verdad que la sensación es de que no tenía ningún aliado en plató, ¿no? Y entonces así también es un poco más complicado hablar. Vamos, si os parece, a hablar de lo que acabamos de escuchar. Ella habla de una relación consentida, pero una relación cuyo vínculo se inicia siendo ella menor de edad, él siendo una estrella, evidentemente, y me he quedado con varias expresiones que para mí son las fundamentales, que ella se sentía manipulada emocionalmente, que aquí no estamos hablando de delitos de sangre, ni delitos que estén en ningún código penal, ¿vale? Pero estamos hablando de lo que ella vivió y cómo lo vivió. Y después hablando también de esta, que es lo que supone el final de la entrevista, que es cuando se levanta Bea Archidona, ¿no?, sí, para decirle que no le parece ético lo que está haciendo, cuando ella habla de que a ella, a Ivette, no ella dice, sino que Ivette dice que le han llegado testimonios a través de las redes diciendo que Alejandro Sanz actuaría como un depredador sexual. Es que es muy Vamos allá, te va a llamar Alejandro, no te digo más, Alberto. A ver, yo creo que fue una entrevista absolutamente atropellada, en la que se contaban capítulos dispersos y sin un hilo conductor, que hizo incapaz al espectador de entender y de hacerse una radiografía completa de la entrevista. Perdóname, tengo que interrumpirte porque Alejandra Rubio la tenemos ahí. Ay, qué linda la obra, hermoso. Ay, qué lindos pantalones. Uy. Chao. Ya. Ahí está Alejandra, a ver, vamos a acompañarla. ¿Pero qué le pasa? Alejandra. No lo sé. A ver, ¿dónde va? Ha salido copeteada. A ver, ha cerrado, nunca la habíamos visto tan fría con Gonzalo, Sí, la verdad. ahí va. Bueno, y Alice, ¿cómo corre? Ahí, bueno, pues algo habrá pasado y quién nos va a averiguar. Escúchame, corro como puedo. ¿Cómo corro? ¿Cómo? ¡Ay, que se me traba la lengua! Escucha, tranquilo, respira. Bueno, nos vas contando. ¿Qué has notado? ¿Le has notado que tenía prisa o estaba fría? No, la noté que estaba con prisa. De hecho, sonrió y tal, y ya salió de la casa corriendo. No es que corrió cuando nos vio a nosotros. Sí. Así que bueno, vimos ahí, Charlie vio que el coche, un taxi estacionaba. Sí. Y bueno, nosotros fuimos y ¡ay, salió Alejandra! Bueno, pues Gonzalo, te dejamos en ello para... te dejamos protagonizando un nuevo capítulo de Pasión de Campos. Conectamos contigo después. Un besito, Gonchi. A ver, quiero expresarme bien para que se me entienda bien lo que quiero decir, Carlota. Sí. Porque el jueves, después de mi intervención, tuve algunos mensajes en redes sociales que me llamaban machirulo, machista, bueno. Y creo que para nada transmití o di sensación de eso. Pero bueno,
lo que decía, creo que fue una entrevista atropellada. Creo que se contaron episodios sueltos sin ningún hilo conductor. Bueno, tampoco creo, evidentemente, que hubo una relación entre ellos. Creo que hubo sexo entre ellos y confirmó Ivette que fue con 24 años. 24 años y consentido. E Ivette en todo momento dijo que era una fan enamorada y que Alejandro Sanz le trató con máximo cariño, excepto el último año, desde que a partir de 2024, eso exactamente. Dicho esto, y me apunto a lo que quiero decir para ordenar las ideas, creo que Alejandro Sanz tiene pecado, creo que no hay que liarse con una fan, y menos si la edad entre ambos es tan notable, no me parece correcto. Creo, no están en igualdad de creo que el condiciones, comentario que le hizo de los moratones en las rodillas es un comentario de cuñado feísimo, pero como pueden hacerlo cualquier otro Antonio de la vida. Y creo que no pudo. Ella infló un testimonio en sus redes sociales, infló un testimonio de que iba a contar cosas gravísimas de Alejandro Sanz. Sí. Y solo pudo contar dos feos, el de la rodilla y que Alejandro Sanz, tras echarse una crema de almendras del Mercadona, le dijo que olía muchísimo alcohol. Y luego también Perdón, de uno en uno. Mira, si os parece, vamos a ir de mi amigo al vecino de enfrente, que es Arnau. Yo, perdón, pero es que creo que Ivette en ningún momento ha inflado nada ni ha dicho nada. Creo que si todo su relato es cierto, me parece lo suficientemente grave como para la repercusión que ella dio en redes sociales. De hecho, estábamos viendo el titular que era Alejandro traspasó límites morales y también, según ella, hay más víctimas que han sufrido manipulación emocional. Estamos hablando de cuando se conocen por un trabajo, por una estudiante que le quiere hacer llegar su trabajo a, bueno, pues a su ídolo, y ese ídolo aprovecha para mantener una relación, sea del tipo que sea, con una persona que en aquel entonces tiene 17 años. Él tenía 48 y estamos hablando de 31 años de diferencia. No me parece para nada normal, porque hay unos roles de poder que creo que hay que tener en cuenta. Y luego siempre hay roles de poder en cualquier relación, ¿eh? Claro. Sí, pero cuando siempre hay una persona más enamorada que otra. Pero si hay 30 años de diferencia y tú eres fan de alguien, es lo primero los que he roles dicho, son es lo muy primero que he distintos. dicho yo que está mal. Sí. Ella dice que fue una relación consentida, evidentemente hemos escuchado aquí. Mira qué moratones que tengo en las piernas del tapiz de la moqueta. Lo que le dice me parece absolutamente vergonzoso. Total. Dice que le manipula emocionalmente, es decir, ella en ningún momento habla de ningún delito. Y creo que en el vídeo que hizo ya en redes sociales tampoco hablaba de ello. Bueno, dijo que iba a descubrir, perdonad, dijo que iba a contar la verdad. Es que a lo mejor al verdadero Alejandro Sanz. Claro, bueno, es que la imagen que tiene toda España de Alejandro Sanz precisamente no es esta. Nosotros la imagen que teníamos de Alejandro Sanz es que era un dios de la música española, y lo que era sigue siendo. absolutamente perfecto, que era guapísimo, el novio ejemplar, etcétera, etcétera. Y entonces, si este testimonio es cierto, estamos viendo ahora mismo a un Alejandro Sanz que ni para nada es perfecto y, de hecho, según Ivette, estamos hablando de un Alejandro Sanz manipulador. Yo creo que es un testimonio que se aprovechó muy poco, porque ya no solo, o sea, desde el principio esta chica estaba prejuzgada y fue un relato desordenado porque no le dejaban contar el relato. Y porque entró en bucle, Ana Burgui entró en bucle en decir que era una fan porque todo el rato especial para Alejandro. Escuchemos a los compañeros que nos han dejado hablar. Con Arnau, que nunca dio a entender. Sí que es verdad que el vídeo de redes sociales vendía una cosa que tal vez no era la que pensábamos. ¿Estaba inflado o no? Espérate, Sí. no. Lo que pasa que ya se entendían ciertas cosas, pero a mí lo que me molestó es que en ningún momento se tuviera ningún tipo de empatía hacia una chica que, recordemos que con 46 años este señor escribió a una chica de 16 años y esto no se habló, porque era el ataque. Y es más, ella dijo que envió un audio de 4 minutos a Alejandro Sanz, en plan, lo estoy pasando mal, tal, y él responde con una foto íntima. Bueno, según su relato. Vale, y habían relatos que podían haber También dice el explorado entorno de más y Alejandro no se Sanz. exploró porque lo único que se quería era desacreditarla y dejarla de una fan loca para blanquear ciertos comportamientos que Alejandro Sanz se decía, y tendrías que dar las gracias. Encima todo el rato le están diciendo, y ella dice, es que nunca ha estado desagradecida, pero tampoco no blanqueemos ciertas cosas que yo creo que si hubiese sido otro testimonio le hubiesen hecho más caso. Bueno, desde luego aquí hay una influencia y yo me voy a pronunciar y quiero escucharos a todos, ¿eh? Pero hay una realidad. Hombre, en mi opinión llamadas. hay una realidad y que no tiene nada que ver ni con códigos penales ni con delitos, ¿vale? Estamos hablando de comportamientos y de actitudes en la vida. Si Alejandro Sanz no tuviese absolutamente ningún miedo a que una fan obsesiva que le pidió dinero salga en televisión, él no hubiese puesto en marcha
los tentáculos que ha puesto en marcha, porque yo tengo que decirle a la audiencia que hay gente del entorno de Alejandro Sanz que también se ha puesto en contacto con este programa. Con este pequeño programa, que tenemos la audiencia que tenemos, tenemos una gran trascendencia y un gran altavoz por las personas que trabajáis aquí, pero es verdad que ante algo que es absolutamente inocuo, tú no te mueves. Claro. Y a nosotros nos consta, porque lo sabemos y no lo vamos a ocultar a la audiencia porque hay que contar la verdad. O sea, Alejandro Sanz se pone en marcha con todo su operativo, y su operativo no es solo una maquinaria jurídica, es una maquinaria de contactos y económica. Y de que prácticamente no creo que haya habido ningún programa de televisión en este país que vaya a abordar este tema en el que él no se haya preocupado por dar su versión y en el que él no se haya preocupado por controlar lo que se decía en los platos de televisión de él. Y desde luego la prueba más palpable, en mi opinión, es lo que sucedió en De Viernes. David. Yo, por partes, primero, yo vi la entrevista entera de Viernes, me pareció una oportunidad perdida por todas las partes. Ella me pareció un perfil peligroso por inestable, o sea, yo vi a una chavala que no me parece que tenga la fuerza de enfrentarse a un plato como el que se enfrentó, no sé si estaréis de acuerdo. Vi que tuvo delante lo peor que se podía encontrar, permitidme la expresión, no son monstruos, pero nadie le echó una mano, nadie hizo las preguntas que tenían que hacer para que un relato tuviese una cohesión y tuviese un hilo conductor que la gente desde casa pudiera entender. Desde el principio se intentó que nadie pudiera empatizar con esta muchacha. Fue muy difícil entender qué quería contar realmente, porque cada vez que se atascaba ahondaban en el atasco en vez de decirle contaste en la previa esta o nos dijiste lo otro. Y luego yo creo que además todo el rato, y no sé si estaréis de acuerdo o no, se obvió la cuestión principal, que era una relación que había nacido desde una desigualdad, donde había una persona en una posición de poder y había una persona que estaba subrogada a esa posición de poder por decisión propia, porque es mi ídolo y soy su fan, porque se dio así por una diferencia de edad, por la razón que sea, pero se obvió durante toda la entrevista. Y esto no es imputar un delito a nadie, ni es hablar de una realidad que marcaba esta relación desde el principio. Y yo, a partir de esa diferencia de posiciones, puedo entender que haya cosas que a ella le hayan dolido y que ahora contadas, digamos, que chorradas, y eso, pero que en ese momento no está en la misma disposición de defenderse que podría hacerlo la otra persona. Que no está en igualdad de condiciones desde el principio de los tiempos. Sí, pero hay una realidad y es que eso se ha obviado porque evidentemente eso le perjudica a Alejandro Sanz y le beneficia a Alejandro Sanz que eso no se haga. Sí, pero si no lo de nosotros. Hablo de que si tú tienes enfrente a esa persona, ahí tienes dos opciones. Te puedes enfrentar a ella como una entrevistada o te puedes enfrentar a ella como una condenada. Entonces, desde el principio yo creo que ese fue el tono. Y Germán, lo que... perdona. Yo iba a decir que aún así, de lo que has dicho de que el equipo o los tentáculos que mueven para los programas y tal, yo entiendo que hasta cierto punto, aunque tú sepas que no tiene nada que ocultar tu cliente, en este caso Alejandro Sanz, entiendo que es lógico que hagan eso en plan, por la imagen de mi cliente, de mi artista top que lo peta, quiero limpiar la imagen, vamos a intentar parar este testimonio, aunque sepas que no tiene nada que decir, creo. Luego, segundo, yo soy el primero que cuando vi el vídeo en Instagram dije, guau, qué turbio, qué tal, porque en el aire hay una sombra ahí, planea la sombra de que en verdad está diciendo acusándole de delitos, pero que luego es verdad que yo creo que sí que se ha desinflado mucho. Yo cuando lo vi, lo que he visto, digo, pues es que no dice nada que no pudiésemos decir cualquiera de nosotros de alguno de nuestros ex. Pero también es verdad igual que todos Espera, le toca a Caro. Venga, vamos a escuchar a Carolina y ya vamos con el tema económico, que fue un tema muy recurrente en la entrevista. Había el tema ese de no, porque es que una fan, porque la fan... Elena Tablada también era fan de Bisbal, acabaron casados, acabaron muy bien y todo era perfecto. Eso iba a decir. Pero yo lo veía a esta chica como que los propios entrevistadores estaban esperando a que metiese la pata, a darle la vuelta a todo lo que estaba diciendo para decir, venga, ya has metido la pata, hemos quedado todos muy bien, te van a meter un puro y ya está. No la dejaban explicarse, independientemente de que ella contara o contase cosas que estábamos esperando todo el mundo a decir, bueno, lo has puesto en las redes sociales de que, bueno, vais a ver un Alejandro Sanz, ¿qué tal? Una de dos, o era miedo lo que tenía, porque ya le habían avisado de no vayas a decir y no se pudo expresar bien, o bien porque realmente ella infló algo que estaba consentido y que lo habías estado viviendo desde el minuto porque 1. No había nada delictivo y lo de la edad, porque lo de la edad era lo mismo. Yo tenía una pareja sí, pero fíjate, no había nada delictivo que contar, pero yo sí que creo que para algunas personas, no para todas, habrá gente que su imagen de Alejandro Sanz se mantenga incorrupta. Claro. Pero yo creo que habrá otras personas que mirarán con otros ojos a Alejandro Sanz y eso entiendo que como imagen, que tú vives de tu imagen, pero y lo entiendo perfectamente, pero es que yo no puedo desvelar cosas que sé.
Pero es que el propio Alejandro Sanz ha levantado el teléfono. O sea, no estamos hablando de su entorno, no estamos hablando de su equipo, estamos hablando de que es una estrella internacional que tendrá 20 millones de personas que puedan trabajar por él. Pero que el propio Alejandro haya levantado el teléfono para hablar con determinadas personas que tienen mucho peso en la opinión pública, ¿vale? Y no puedo dar más pasos adelante porque no puedo. Hombre, a mí me da la medida de que había una preocupación y de que habrá seguramente cosas que nos han contado y que lo dejan en un lugar, pero también se podía estar protegiendo, pero en un lugar peor mentira, como Carlota. persona, en un lugar peor como persona, como trata a una fan que efectivamente él pensó seguramente que estaría dispuesta a todo, pero que cuando le plantea hacer un trío ella dice que no. Claro, pero también al final de la entrevista, al final de la entrevista, Ivette Playá también dijo que le habían llegado muchos testimonios similares a los suyos estos últimos días, e incluso, y abro comillas, dijo que uno de los testimonios calificaba a Alejandro Sanz de depredador sexual. Y eso es un delito. Claro. Tú no puedes acusar a alguien de depredador sexual. Y con esta frase yo, de verdad, quiero terminar esta intervención de esta parte. Yo creo que Ivette Playá es una chica que verdaderamente se enamoró y se obsesionó con Alejandro Sanz. Quería encontrar en Alejandro Sanz un príncipe azul y para ella encontró un Bertín Osborne de la vida. Y eso, perdonadme, tenemos que avanzar con el dinero. Avanzamos con el tema económico, ¿vale? A ver, el tema económico es un tema que juega muy en contra de ella, desde luego, porque ella, uno, se ha sentado por dinero a contar esta historia, y dos, todo acaba en el dinero, porque se supone que Alejandro le había propuesto, según cuenta ella, Alejandro le había propuesto ayudarla económicamente con cosas que luego no sucedieron. La finalidad de contar esto es en parte económica. Yo no le he pedido ayuda económica a Alejandro Sanz, me la ofreció él. Yo le trasladaba mis preocupaciones, igual que él me trasladaba las suyas. Fue el despacho de abogados de Alejandro el que se puso en contacto conmigo para una propuesta económica. Decían que querían ayudarme en los negocios de los que había hablado con Alejandro. En ese momento reconocí al Alejandro que conocí hace muchos años y me derrumbé emocionalmente. Para mí no era dinero, era una oportunidad de ayudar a mi familia y mis negocios. Eran cantidades aproximadas que Alejandro y yo habíamos hablado en la intimidad. Con él había hablado sobre recuperar una casa que habíamos perdido. No hablamos de cantidades concretas de dinero, pero me podía hacer una idea. Yo pensaba que esa era su peculiar manera de pedirme perdón porque se ha portado muy mal conmigo. En enero tuvimos una conversación en la que yo le expuse todo y en la que le dije que solo me quería para lo que me quería, y me contestó muy mal. Yo no quería entrar en su juego. A eso me respondió con una foto íntima cuando él tenía pareja. Para mí esa era su manera de reconocer que había hecho las cosas mal. Yo tenía un contrato de confidencialidad laboral y me puse en contacto con una abogada para que revisara si eso me iba a dar alguna consecuencia. Venir aquí a contar mi historia. Me dijo que no había problema. O sea que Alejandro confiaba en ti. Te conoció cuando eras menor de edad, te dio su aprecio como artista, te abrió las puertas de su casa. Cuando eres adulta decidiste tener una relación de intimidad. Y cuando le pides 950.000 euros, de repente es amoral. Tú misma dices que te has obsesionado con él. Pero se me fue pasando. Nos pasa a miles de personas. Mi madre estaba preocupada y no le hacía gracia porque veía cosas que no eran normales. Yo quería estar cerca de Alejandro, pero no de forma sexual. Lo que quiero dejar claro es que no es normal que una fan conozca a un artista las 3 primeras veces en ámbito privado. Hay cosas que mi abogada no me deja contar, pero te puedo decir que me propuso un trío y le dije que no. Estuvo media hora insistiendo sobre tener el trío. Sentí que me manipulaba emocionalmente porque me decía que nos iba a venir bien. Incluso me mandó fotos de ella. ¿Crees que esto puede tener consecuencias legales con Alejandro? Pues no lo sé, todo se tendrá que ver. ¿Temes que te pueda demandar el cantante? ¿Con o sin motivos? Bueno, con tu versión, con lo que has contado, con todo lo que has dicho, evidentemente. Pues esperar. ¿De lo que te queja es del comportamiento agresivo verbalmente de él hacia ti o para ubicarnos? Ciertos tratos que... ¿Agresivos? Me parecen, no, agresivos no. ¿Fuera de lo común? Fuera de lo común, verbales. Y de comportamientos. En cuanto se me da la oportunidad, pues me voy a poder expresar con calma porque aún no ha sido el día. Os ha hablado hoy incluso que habías pedido dinero a él. Que habías pedido... $1 millón de euros. $1 millón de euros, luego os ha hablado de $500.000. Él me lo ofreció a mí. Él te ofreció a ti el millón.
Él me ofreció a mí ayuda en los negocios, efectivamente. Sí. ¿En los negocios o porque no hablaras? Que es diferente, ¿eh? Me ofreció ayuda en los negocios. ¿Había relaciones sexuales? ¿Después de la relación profesional? Sí, claro. ¿Lo vas a demostrar judicialmente? Pues no lo sé. Veremos. Para ti sí había irregularidades. Sí las hubo. ¿Hubo abuso de poder? Esa afirmación pues la considero un poco brusca, ¿no? Que hubieron diferencias. ¿En el que él estaba por encima de...? Sí, por supuesto, pues por mi condición de fan, ¿no? Al final yo pues le he ido la traba y le tenía muy... ¿Y tú te veías más sometida por ser fan? Sí, por supuesto. ¿Aprovechó por ser Alejandro Sanz? Pues no lo sé, yo considero que sí, que se aprovechó un poco porque creo que está por encima un poco del bien y del mal. ¿Querías que esa relación profesional se convirtiera en algo personal a la larga con él? Yo quería continuar mi relación personal tal y como la llevo manteniendo desde hace 10 años, simplemente. O sea, ¿tú te veías siendo novia de Alejandro Sanz? No, es lo que le he dicho antes, yo no veía un futuro con Alejandro Sanz, para nada. ¿Algún mensaje te han mandado exparejas de Alejandro? Esto no lo puedo contestar. ¿Y te ha llegado un mensaje de Alejandro a raíz de que te fueras a la televisión? No lo puedo contestar. Bueno, creo que es lo que he dicho esta noche, ¿no? Que creo que los ataques estos de los negocios y sacar todos los negocios y hablar de mí y invertir falsedades sobre mí, pues ha sido una estrategia para desfocalizar y desviar la atención a lo realmente que yo considero importante. ¿Miedo tienes? Miedo. Se lo tome Alejandro. Represalias de que de esta entrevista, tu primera reaparición pública, que te quedes sin nada. Alejandro nunca quiere que hablen de su vida y pues habla de cosas muy personales. Pues bueno, pues veremos a ver qué pasa, ¿no? No puedo decir nada más. ¿Tienes el corazón partido, como diría su canción? Tengo la lengua partida. Tengo la lengua partida de todo lo que me estoy mordiendo, que espero que se resuelva muy pronto. ¿Cómo definirías a Alejandro Sanz en una palabra? ¿Como persona? Decepción. Buenas noches, familia. ¿Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero. Gracias por confiar en mí. Y algo más importante aún, gracias a todos los que me habéis apoyado estos días, porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamás. Os amo. Nos gusta celebrar. Caminando con flores se abre siempre un bosque encantado. Haz tu fit check. ¿Qué es eso? Es para... O sea, tu outfit. Tu outfit. Quería añadir que antes no he podido, lo he intentado dos veces, que yo viendo todo lo que vi el viernes, lo que sí no entiendo de ninguna manera es el comunicado que hizo Alejandro Sanz en cuanto esto salió. Ya. Si antes me costaba entender algunos flecos, después de lo que vi y a quien vi ahí sentada, menos entendí ese comunicado. Nuria Marín ha subido un TikTok en el que se dan un par de datos que perjudican muchísimo a Ivette respecto a lo que contó el otro día. Siempre según el entorno de Alejandro. Muy bien, Nuria. Alejandro Sanz ha tomado medidas y va a demandar a Ivette. Esto me lo confirma en exclusiva a alguien del entorno muy cercano al cantante que ya está trabajando en la demanda, que entiendo que será por difamación después de lo que contó en el vídeo que publicó en TikTok la semana pasada y que se hizo tan viral y lo que contó el otro día en el programa de Viernes. Bueno, además el entorno de Alejandro Sanz también me desmiente algunas de las cosas que contó Ivette el viernes en el programa de Viernes, y es que me aseguran que Ivette nunca estuvo en casa de Alejandro Sanz y que en 2019 es imposible que tuvieran cualquier tipo de encuentro porque Alejandro Sanz no vivía en España sino que vivía en Miami. De hecho, ni siquiera tenía casa en Madrid en ese momento y, como he podido comprobar en una búsqueda rápida en internet, había vendido su casa de Madrid a un jugador del Real Madrid que se llama Eden Hazard. Bueno, además el medio Artículo 14 ha publicado más detalles sobre este negocio que quería hacer Ivette con el dinero de Alejandro Sanz, y una de las inversiones que Ivette le proponía a Alejandro Sanz era comprar esta casa en Collbató, muy cerca de Barcelona, que se llama Casa Playa. Una casa que había pertenecido a la familia de Ivette, pero que ya no formaba parte de su patrimonio, pues por movidas de la vida. Vamos. ¿Cómo Marta estás? López en Nerviosa, directo. muy nerviosa. Falta muy poco. Oye, ponle Falta el nada. pinga El que quiero hablar viernes. con ella. Viernes, Kiko. ¿Te puedo poner un segundo el pinga que te quiere saludar del piso? Está Carlota, todo el equipo, que te queremos mucho. trae. Hombre, en el derecho, ¿no? Los dejo en contacto y yo me voy a hacer. Marta. Guapa. Pero escucha, Marta, tú que te criaste a mis pechos y cómo sigues triunfando en la televisión, qué orgullosa estoy de ti, hija mía.
Y yo que te quiero mucho, Carlota, que siempre has sido muy buena conmigo y te admiro mucho, que lo sepas. Escúchame, Marta López, dime inmediatamente quiénes son los compañeros de mesa de Kiko Hernández, que no puedo más con este tema. Pues espérate porque no sé, vamos. Escucha. No te lo voy a decir, pero el próximo día que te lo diga él. Escucha. Está bien acompañado. Marta, aparte de desearte que seas siempre súper feliz y que te salga todo genial el viernes, te voy a decir una cosa. Hay que querer mucho a Kiko Hernández para la boda que te está dando. A Kiko, no, la boda no, la vida que me ha dado, la vida entera. Ahí me Pero parece que estás quiero, siendo mejor, mucho. más acertada. Oye, lo estás viendo en Tentáculos, está feliz, ¿eh? Ya le veo, os veo mucho y os deseo lo mejor y me alegro de todo lo bueno que os pase, Carlota. Qué mona eres. Marta. Oye, escucha, ojo con Macoque y Kiko en la boda. No lo juntes. Escúchame, no, Carlota, vamos a ver. Los dos me quieren mucho y no va a pasar nada. Que lo sé, Y hombre. Kiko, si se ha arrodillado delante de Carmen y delante de Raquel, se tiene que arrodillar delante de Macoque. Ahí te quiero ver. Grábalo, Marta, por favor, grábalo. Oye, Marta, gracias por atender a No este hay programa. teléfono. Que te Nada, quiero un montón un y que te besito. vaya genial, de Yo verdad. también. Qué emocionante el otro suerte, día tu chico. hijo. Qué Qué mayor guapo. está. Sí, Qué guapo. ¿te has visto? Yo según lo veo digo, ay Dios mío, que me da. No me extraña, no me extraña. Que sea súper feliz, disfrútalo un montón. Un besito, mucha suerte. Oye, Gracias. perdóname solo Adiós. una cosa, Marta. Raquel Bollo, ¿qué te ha Dime. dicho del reencuentro con Kiko? No, Raquel me ha dicho que al final no iba a la boda, así que... Ah, bueno, de lo que pasó. Claro. Bueno, sabes que todos conocemos a Kiko y yo creo que todos le queremos como es. Bueno, pues escucha, en homenaje a Kiko, despídete con un señora. No, por respeto a mi compañera, no, hombre. Me despido con un adiós, que os quiero y que os deseo lo Guapa, mejor. Marta, disfruta Gracias. de tu día. bonita, que te como. Gracias. Qué mona. Oye, no hay cosa. Me ha dicho que no tengo otro. Gracias, hasta luego. Devuélveme el pinganillo que no tengo otro. Gonzalo, devuélvemelo que no tengo otro. Pobre, claro. Gonzalo, siempre otra muesca más en tu revólver, hijos, que me eso es una encanta. parada. Ojo, que las bodas es Clavo posible apuntado. todo. En las bodas hay un momento, el del chucuchú del tren, el de la que yo les veo a Del Raquel papito Bollo, chocolatero. a Macoque Que y a Raquel Kiko no va. de Ahí, Tico, ¿A que no va? Ah, Y a la Kiko de maquinista. Bueno. Al compás del chacacha. Muchísimas gracias a Marta por El ser tan chucuchú generosa con del este programa, de verdad. Y sin estar Kiko, además, que eso todavía... Kiko, chinchate, que lo Toma consigo ya. yo, ¿vale, tío? Nos vamos a volver a ver a Nuria Marín porque estamos a punto de hablar con Ariana Marguiota, que es una abogada que nos va a ayudar a ver qué pasa ahora con este tema de Ivette y Alejandro. Volvemos a ver a Nuria. Así aprovechamos y la volvemos a disfrutar. Alejandro Sanz ha tomado medidas y va a demandar a Ivette. Esto me lo confirma en exclusiva a alguien del entorno muy cercano al cantante que ya está trabajando en la demanda, que entiendo que será por difamación después de lo que contó en el vídeo que publicó en TikTok la semana pasada y que se hizo tan viral y lo que contó el otro día en el programa de Viernes. Bueno, además el entorno de Alejandro Sanz también me desmiente algunas de las cosas que contó Ivette el viernes en el programa de Viernes, y es que me aseguran que Ivette nunca estuvo en casa de Alejandro Sanz y que en 2019 es imposible que tuvieran cualquier tipo de encuentro porque Alejandro Sanz no vivía en España sino que vivía en Miami. De hecho, ni siquiera tenía casa en Madrid en ese momento y como he podido comprobar en una búsqueda rápida en internet, había vendido su casa de Madrid a un jugador del Real Madrid que se llama Eden Hazard. Y bueno, además el medio Artículo 14 ha publicado más detalles sobre este negocio que quería hacer Ivette con el dinero de Alejandro Sanz, y una de las inversiones que Ivette le proponía a Alejandro Sanz era comprar esta casa en Collbató, muy cerca de Barcelona, que se llama Casa Playa. Una casa que había pertenecido a la familia de Ivette, pero que ya no formaba parte de su patrimonio, pues por movidas de la vida. Ahora la idea era recomprarla para poder hacer una vivienda turística a 700 euros la noche. Ivette está desaparecida en las redes sociales, no se ha pronunciado sobre nada, entiendo que se habrá quedado un poco tocada después de la entrevista del viernes, que entiendo que para ella no fue nada fácil porque insisto que la acorralaron y no ordenaron nada, o sea, creo que la gente que estaba en ese plató no ayudó a que los espectadores entendiéramos algo de lo que esta chica quería contar. Pero vamos, que si contó todo esto con el objetivo de hacer dinero por encima de querer hacer justicia, creo que al final le va a salir a pagar y todo. ¿Creéis que la vamos a ver en algún reality próximamente? ¿O un reality no creo? Madre mía, madre mía. Oye, un besito muy fuerte. Oye, Nuria, a ver, ¿cuándo te vienes un día por aquí, Por chica? favor, ojalá. Ariana Marguiota, muy buenas tardes.
Oye, muchísimas gracias por esperar y por atendernos. Ariana, ¿qué pronóstico legal tiene todo esto que está pasando entre Ivette Playa y Alejandro Sanz? Pues harto complejo, la verdad. A ver, por lo que ha dicho Nuria, parece ser que se está trabajando en una demanda. Entonces, cuando hablamos de demanda, sabemos que va a ir por una vía civil. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber un requerimiento previo para que las partes intenten ponerse de acuerdo. Es que hay un poquito de retorno hoy. Pues te escuchamos perfectamente desde plató, ¿eh? Vale, estupendo. Lo que va a haber un intento de negociación previo. Entonces, bueno, vamos a ver si llegan a un acuerdo antes de llegar a juicio, pero que en el caso de que Alejandro Sanz quisiera plantear la demanda y acudir a la vía judicial, yo entiendo que sería una demanda por derecho al honor, intimidad y propia imagen. En este caso, derecho al honor. ¿Por qué? Porque antes lo habéis explicado muy bien en el plató, porque yo llevo un ratito viéndoos. Entonces, tú misma, Carlota, estabas diciendo que la opinión que se podía tener de Alejandro Sanz había cambiado radicalmente a raíz de estas declaraciones. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el juez dirimirá si estas declaraciones perjudican la imagen que pueda tener la audiencia o el público de Alejandro Sanz y si se consideran gravosas. Y una pregunta, Ariana, que me parece... Perdóname, que según te voy escuchando se me van ocurriendo cosas. Por ejemplo, acabas de decir que habría un encuentro previo, ¿no? No sé si es exactamente un acto de conciliación o cómo podría ser ese acto, o sea, ese encuentro entre ellos. ¿Se podría evitar el juicio y que de pronto nosotros conociésemos todos los detalles de la relación? Porque claro, yo no sé hasta qué punto te puede interesar o no, en un caso como este, llevarlo a los tribunales, porque eso puede implicar que ella, cosas que no ha contado en el plató, pues de pronto las diga en sala judicial, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿podría evitarse a lo mejor ir a juicio con una compensación económica? Sí, a ver, lo que ahora llamamos, esto que he dicho yo antes de conciliación previa, son los MAS. Es una reforma que entró a partir del mes de abril de este año y básicamente consiste en iniciar una etapa de negociación que bien puede ser pues un encuentro, una negociación entre letrados, una mediación. O sea, hay distintos hay un amplio abanico de opciones. O sea, antes de ir a juicio podría Hay un amplio abanico de alternativas y de opciones. O sea, que antes de ir a juicio una... sí que podría suceder, ¿no?, que hubiese pues un acuerdo económico entre las partes y que ella decidiese, pues a cambio de una cifra, aquí se han hablado de hasta de 1 millón de euros, no lo sé, para evitar esas declaraciones en sala en las que se podría, pues fíjate, cosas que se me ocurren, perdóname Ariana, cosas que se me ocurren, ¿no? De pronto ella, que se me ocurren, también, ella habla de una foto privada, en algún momento, ¿no? Ella habla de una foto privada que él envía con connotación sexual cuando ya le acaba de mandar un audio diciendo que está hecha polvo. Entonces, quiero decir que a lo mejor todas estas cosas pues no son muy beneficiosas para Alejandro, ¿no? Por eso, que como cosas que se me ocurren, incluso por una cuestión a título gratuito, es decir, renunciar a cualquier tipo de indemnización o compensación económica a cambio de una confidencialidad y de dejar el asunto zanjada. Arnau te quiere preguntar, mi compañero, y luego Carolina. Sí, yo quería preguntarte dos cosas. Primero, si es delito acusar a alguien de manipulación emocional, porque hasta donde yo tengo entendido lo hace hasta en 4 veces. Y dependencia emocional también. Y dependencia emocional. Pero claro, luego a la vez ella cuenta que fue una relación consentida y que siendo ella mayor de edad. Entonces, no sé si esto puede entrar en conflicto, que por un lado diga que ella era mayor de edad y que era una relación consentida, pero por otra que la acuse de manipularle emocionalmente. A ver, yo me he remitido a lo que ha dicho Nuria Marín de demanda. Ya con lo que tú me estás planteando estaríamos hablando probablemente de una querella porque se le está no solamente injuriando, sino que a lo mejor se le podría atribuírsele, hilando muy fino, porque yo la entrevista entera no la he visto, pero podríamos estar hablando incluso de una posible calumnia. Claro. Vale. Porque entonces, es una calumnia decir que una persona como Alejandro Sanz es un depredador sexual. ¿Eso es una calumnia? ¿Eso es delito? Efectivamente, o sea, presumiblemente, presuntamente, supuestamente y todos los adjetivos previos. Absolutamente. Pero es la atribución de un presunto delito a una persona. Como yo ya he explicado en otras ocasiones, esto traería a colación la excepción de la verdad o la exceptio veritatis, es decir, que en el caso de plantear un procedimiento podría valerse de todos los medios habidos y por haber
para acreditar que lo que ella está diciendo es cierto. Pero hasta donde llegan mis conocimientos, tampoco este señor tiene una sentencia donde se acrediten estos hechos que ella refiere. Claro. No sé si más o menos me estoy explicando. Perfectamente. Te quería preguntar Carolina y también Alberto. Yo la pregunta que te quiero hacer, si esta chica, en vez de haber salido en televisión diciendo es que lo voy a hacer por dinero, ella hubiese hecho primero la denuncia de lo que ha pasado con Alejandro Sanz, ¿no hubiese salido mucho mejor? ¿O los abogados la han asesorado mal? No sé si me explico. Notablemente habría un cambio bastante amplio respecto a lo que hemos visto. Es que sería como más creíble, ¿no? No es una cuestión... ¿Perdón? Que digo que sería más creíble. Yo voy a denunciar a Alejandro Sanz por esto, lo hago en la intimidad y luego, si sale el escándalo y salta el escándalo, es más creíble que ir a un programa de televisión y decir, lo voy a hacer por dinero. ¿Por qué? Pues porque necesito dinero y lo voy a denunciar. No sé. A mí me preguntáis por la credibilidad, pero es que yo no soy jueza, yo soy abogada. No, yo te estoy hablando como abogada. Tú como abogada... No, Carolina, te entiendo, pero que quiero decir que lo atribuyo también a... ¿Cuáles son los hechos reales? No los que se han trasladado en la entrevista, no los que han trascendido a la opinión pública. ¿Esos hechos podrían ser constitutivos de una posible denuncia? Eso no lo sabemos. Es que ya está hablando de que tiene... Remata, Alberto. A eso precisamente voy yo. Que tiene mucha información. Posible demanda se quede en absolutamente en nada, en un acto de conciliación o ni siquiera en ello, porque aquí se están juzgando actos morales que podemos tener cada uno con un ex o con un ex amigo o con alguien que hemos tenido un rollo y no actos legales, porque es que Ivette Plaja, en cuanto a legalidad, no pudo demostrar nada ilegal en el plató de Viernes. O no puede, de momento. Es que vete antes al juzgado y luego cuando salte el escándalo lo cuentas. Pudo mostrar un enorme desagrado respecto a la situación. Insisto, yo la entrevista no la he visto entera, he visto lo que ha trascendido, pero, o sea, lo he leído, quiero decir. Sí. Pero entiendo que, contestando la última pregunta que me habéis hecho, entiendo que en beneficio de ambas partes, sopesando lo que tienen que perder y que ganar, sería muchísimo más rentable para ambos alcanzar un acuerdo, sin duda ninguna. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí de momento. Ariana, te agradecemos un montón tu paciencia y que nos hayas iluminado en este tema. Te mando un abrazo, muchas gracias. Os mando un abrazo. Gracias. Gracias.